favoritos. Un poco para ir iniciando quizás este momento, ¿qué recuerdos o qué memoria tiene al recordar Alianza Lima? Si bien es cierto, usted inició en en el 94 y 95, pero la primera frase que a usted se le viene a la memoria sobre Alianza Lima, ¿qué le trae, digamos, a la memoria? Corazón, esa frase lanza corazón. No, les recuerdo lo más grato. Yo tuve la posibilidad de jugar antes en Cristal. Yo jugué por Cristal primero y la verdad que es un club al que quiero muchísimo también, pero después, cuando te toca la posibilidad de estar en Alianza, las cosas es completamente distintas. Sé que vengo de Cortijo, no te la cámara, pero no está. Ok, ok, no hay problema. Estaba bien, se me ve bien ahí. ¿Lo vemos? Excelente, excelente, lo vemos. La verdad que cuando llegué a Cristal también, el club que me trató muy bien, que tengo el mejor recuerdo. Por ahí algunos a veces me reclaman porque es tanto Alianza y te olvidaste de Cristal y no me olvidé de Cristal. Más, yo cuando me ingresé a Perú, lo primero que hice fue llamar a Cristal porque yo no me fui por una cuestión de que no me quería estar. Me fui por una situación muy incómoda que estaba viviendo en el país. Y bueno, mi señora se vino acá a Argentina, no quiso regresar y por eso fue. Pero yo dije que si alguna vez tenía la posibilidad de regresar a Perú, iba a regresar. Iba a llamar primero a Cristal, que si yo no quería, yo iba a regresar. Cuando me llama el profesor Abuel para llevarme a Alianza, lo llamé a ellos y se los comuniqué y me dijeron que no, que estaba Garay en ese momento y me daban libertad para que yo pudiese ir a Alianza. Ahora cuando uno llega a Alianza y yo trabajo tremendo y bueno, tengo la suerte de llegar y en los primeros 10 partidos seguí goles, soltando Libertadores. Entonces eso marcó mucho, empezar a vivir lo que es el sentimiento de mucha alianza y uno se mueve, la verdad que gente, el cariño que tiene, la popularidad, para mí, el video más grande de Perú, la satisfacción de haber jugado y que la gente que lo reconozca es lo que uno, la verdad, que está eternamente agradecido. De hecho que sí, don Juan Carlos. Le comento un poco para irnos, digamos, recordando paso a paso de la carrera de Juan Carlos Copriva por Alianza Lima, el sentir, o bueno, el formato nuestra charla siempre es ir en base a las camisetas que usted ha vestido, que los jugadores han vestido. Y tenemos acá esta pequeña cajita de aquí, y acá hay tres camisetas que usted ha vestido en algún momento en Alianza Lima. Vamos a recordar un poco. Y usted mismo lo ha dicho, ¿no? Usted llega en el año 1994 tras haber, digamos, tenido un buen recuerdo, o había dejado un buen recuerdo en Sporting Cristal, y viste esta camiseta de aquí, que es la Calvo Gold Star de 1994. No sé si la recuerda. Además, inclusive de esa camiseta me recuerdo porque los publicistas de Wallstar querían poner la imagen mía en la publicidad del aeropuerto, toda la imagen en grande. Ajá. Y el tema era que tenía que ser un jugador cubano, un negro, de esa esencia de alianza, gente paréntesis. Era un poco esa la duda y me acuerdo porque me lo comentaron y todo. Y sí, lo recuerdo muchísimo. De Wallstar. De hecho, justamente cuando usted llega a Alianza Lima y, digamos, viene en una situación, en una alegría, digamos que era Alianza Lima que había clasificado a la Copa Libertadores después de mucho tiempo, después de también de años de sequía de títulos, de una situación trágica como en el 87, digamos, Alianza Lima se reencuentra, digamos, con un toque, digamos, un pedazo de gloria, y usted llega justamente en ese equipo. Un poco si nos puede recordar básicamente quién lo llama en sí, en dirigencia, cómo así nace la llamada a Alianza Lima para poder vestir la blanquiazul. Bueno, los contactos empezaron, yo estaba jugando en Chile en ese momento, en Everton, y me estuvieron llamando casi un mes. Casi todos los días me llamaban. Primero se comunicaron conmigo, empezó a hablar Carlos Franco, un momento que después estuvo en la asociación, y bueno, fue una de las personas que empezó a llamarme, después junto con Tudor, que era el presidente del club. Me llamaron y a través de un representante de allá, yo en ese momento le tenía representante, no estaba acá en Argentina, no tenía contacto, entonces después
me comunicaba prácticamente con ellos y me decían permanentemente que todo fue por el contacto que me solicitó fue Miguel Ángel Abuel, que tenía gente que seguía las campañas en Chile y bueno, le habían dicho que estaba en un nivel muy bueno, la verdad que había salido, hice el mejor gol del año, después en ese torneo, el anterior había salido el mejor extranjero en La Serena y bueno, empezó a llamar y me llamó también el profe Rue, yo le decía que la verdad que le agradecía. Mi señora había quedado con esa imagen de lo que era Cristal en el año 90, 91, que tuvo, y la pasó mal ella. Yo, pues, tuve una reserva en mi cuadra cuando yo estaba concentrado en un hotel para jugar, y pues, yo quería regresar, y bueno, Alianza Lima me invita a ir una semana, 10 días, que había cambiado todo el país, que estaba mucho mejor, y bueno, empezamos a charlar hasta que tomaron la decisión y viajaron Miguel Ángel, la Rue, Tío Dávila y Carlos Franco vinieron a Santiago de Chile a reunirse con él. Un hotel en el centro a hablar. este, Estaba concentrado por Areloa, que era el equipo que agarraba el técnico que había pionero. Incluso empezaron a decir que yo ya me había ido a reunir con la gente de Areloa que me iba a comprar, porque justo se dio la casualidad en un hotel increíble. No, Wow. me pregunté con la gente de Alianza y le dije que iba a jugar la Copa, me interesé y que iba a ver, que viajaba con mi señora, veía de acuerdo que nos íbamos y así estuve un poco, empezamos ahí la negociación y me dice, bueno, ¿en cuánto era la plata? Nos pusimos de acuerdo en algo, para quedarte todo el año y de todo. Y yo por decir, pensando en la vinieron acá, empezaron y me dijeron que ahí te aceptaban, viajé con mi señora, en un hotel, la verdad que cuando llegamos había cambiado completamente porque había en ese momento ya estaba muy cambiado Perú, había muchísimo en muchos aspectos y tomé la decisión, la verdad que por suerte tomé la decisión y voy a jugar en Alianza, pues y claro, así que un poco empezó por eso. Y así justamente cuando usted llega a Alianza Lima también llega de la mano quizás de muchos otros jugadores que también iban bien, en el caso de Marco Valencia, en el caso de Darío Mucho Trío y también de uno de los que digamos se llevó muchos flashes en ese año también que fue Waldir Sainz en sí. En el tema de compañeros, ¿cómo recuerda usted su llegada en sí? ¿Cómo lo recibieron también? Bueno, el tema era, el equipo era los potrillos en ese momento, que habíamos surgido, que Guaivir encima aparecía en un espectacular, que se un montón de goles, jugando el Kevin Cross, acá y Dani, me acuerdo, estaba Marco Valencia, después Wilmar, pero yo ya había jugado con Pizarro, que estaba ahí, en Cristal, había jugado con Guido también, bien, me habían juntado a César Cueto en los partidos de la Alianza, entonces no era un desconocido para muchos, y varios ya me conocían, y Gato Basombrío, sí que un poco se me facilitó porque los conocía a ellos, pero el primer día que entré, nada, empezaron todo a cuestionar cómo iba a llevar un blanco, un tipo de negro, de gente morena, cómo se iba a mí nada, si llegué el primer día, insistí lo más, soy una persona igual que se adapta rápidamente a mi grupo, jamás tuve problemas, tuve en mi vida que fue en Ecuador, Chile, en Uruguay, en Perú, en Argentina, y ya tuve un problema que me respeta en todos lados por la forma de manejarme, de actuar, así que yo sabía que ese no era un problema para mí y yo terminé incluso con una relación profesional que soy, que después viene, que sé que mi relación bárbara, pesado, con muchos de los muchachos, incluso a veces un saludo para todos. Así que, bueno, la verdad que me recibieron muy bien y se me facilitó mucho también porque yo llegué y empecé a hacer goles. Entonces, eso jugamos contra Banfield, contra Ferro, jugamos amistoso previo a la Copa y nada, ya la mismo barro. Después voy contra Banfield, hago los dos goles que el partido ganamos. Después jugamos un partido de campeonato, empatamos con certeza, hago el gol. Después habíamos jugado con San Agustín,
y no, San Agustín no, y J. Morales. Y marco 2 goles también. Después jugamos amistoso con ciclista y también hago un gol. Después jugamos, así empezó todo un poco en el campeonato, marqué goles también y vino a Everton a jugar, que era mi ex equipo, y uno de los arreglos era también que fuera a jugar con la negociación y también le marqué un gol, entonces eso me permitió entrar rápido también en el grupo. Y encima el profe Miguel siguió muy bien, me dio mucha confianza cuando llegué y nada, fui empezando a conocer a todos los muchachos y la verdad que fue un grupo muy bueno, excelente, excelente, todos muy buena gente, Darío, Waldi, estaba Canco, yo me pegué mucho también con Canto Rodríguez, estaba Pizarro que ya lo conocía, Guido, el Gato Sombrío, Frank Ruiz, Wilmar, Valencia, que era un poco el más costaba, porque era el tipo más grande, el más trayectoria, pero digamos, no, inmediatamente entré con los chicos, con Garay, Marengo, Capuele, que chicos que eran Finiquita Savera, que recién estaban arrancando, y la verdad que los recuerdo como que fue su hoy, incluso lo de Vita Ramírez, con quien ahora sigo teniendo contacto, que está en Chile, Claro. y que, no, los recuerdo, y después todo, porque hasta su primero, el comandante de su momento el turista, estaba de los calles, toda la gente que trabajaba, porque yo era muy seguida de meterme en el grupo, de hablar con la gente, muy sociable y eso me ayudó bastante. Un poco se adelantaba a lo que hablaba, ¿no? El detalle de su debut, digamos que si bien es cierto juegan un partido amistoso antes, pero el gol que usted anota empieza con debut con goles con Banfield, también un amistoso en febrero, si mal no me equivoco, y de ahí en adelante la racha de Copriva arranca bien, arranca con goles, le viene bien, y que eso también a la larga luego suma a que podamos tener un gran episodio en Copa Libertadores, y por eso voy a presentarle la segunda camiseta de aquí porque si bien es cierto, nosotros vestimos Gold Star con Copa Libertadores, pero en Copa Libertadores vamos a estar acá, con el logo de América en sí, también con marca Calvo y todo eso. Y anota uno de los goles más entrañables de los 90 que es ante Universitario de Deportes, nuestro clásico rival. Y un golazo en sí, un golazo. Entonces, primero que nada, ¿cómo usted obviamente sabe también que en el fútbol argentino, en donde ha estado usted también, y también en los 90 cuando estuvo en Cristal, sabe lo que son clásicos? ¿Cómo fue por usted vivir su primer clásico y sobre todo en Copa Libertadores y que luego fue histórico porque no le ganamos después de mucho tiempo a Universitario? Terrible fue, porque 2 días antes estábamos concentrados, nos concentró 2 días antes el profe Rue, y en la concentración de la Alianza Lima, que yo no sé si había justo el cumpleaños, creo, y comimos una torta que tenía frutilla. Yo no sé si fue eso o qué. La arena descompostura, pensaron que era cólera, empecé, ella vomitaba, diarrea, toda la noche así. Llegué al profe, me acuerdo que estaba concentrado con Tanucci, lo llamó al doctor, y nos pusimos a hablar y me dice, llamaron a los médicos, vinieron los médicos, llamaron una ambulancia para llevarme, bueno, vinieron unos médicos, me pusieron unas cajitas que eran inyectables, estaban durmiendo, el equipo entrenaba a la mañana y yo a la mañana no pude entrenar, estaba excluido, no había ni dormido, nada. Este, es más, fueron los periodistas, decían qué pasó, que no está Copriva, y bueno, Miguel Ángel, todos nos pusimos de acuerdo en decir que yo tuve que hacer un trámite de la visa, pero eso no entrenaba, que tuve que ir a arreglar algo, y bueno, con eso lo tapamos, y bueno, nada, me hidraté. Incluso yo iba a jugar en otra posición un poco más adelantada, después me sigue el profesor que si le jugaba un poco más retrasado, como en una posición delante de contención, y que no había problema. Y nada, cómo se vivía el clásico ya semanas antes ya era terrible, encima de Copa Libertadores, no se enfrentaban. Alianza no le podía ganar, que hacía 3 años y tanto, y ni siquiera le podía montar un gol. Exacto. Era terrible la presión que tenía la gente, pero estaba muy confiado y de los compañeros lo veía bien. Y yo, la verdad que en ese clásico yo me acuerdo que si bien había un respeto a jugar ese partido,
y sentía a los compañeros bien. Incluso Wilman, me acuerdo que dijo una frase, me dice, bueno, mundo, a ver si es verdad, acá en este partido. Y nada, me tomé como nada. Juego siempre yo, a mí la presión siempre me gustó. Yo soy un tipo que está acostumbrado a jugar con presión. Si era un partido más light, no me gustaba. Si eran Mm. todos rivales, no tenía problema, al contrario. Cantaba, jugaba, cantaba eso. Y nada, y fuimos llegando al estadio principal y cantidad de gente, completo, todo vendido antes, ya el estadio perfecto antes de que llegáramos. La verdad que era algo para disfrutarlo, todo lo que se vivió en la semana y me acuerdo que me sucede hoy. Y después algo que me quedó muy grabado con las papas. No me hacer, hicimos el gol y todos coreando ahí. Y no, pero fue algo espectacular. Había reto recuerdo y me emociona para lo que sí. Tiene cariño de la gente, porque yo decía en ese momento, hacer tan feliz, la posibilidad que tenemos nosotros como jugadores de hacer tan feliz acá, con algo tan un partido de fútbol, y no hay muchas personas que puedan vivir esa sensación de facetas. Por eso esta gente lo recuerda, porque y yo respeto a los rivales, digamos, universitarios siempre, vos, para ser grande vos necesitas que haya un rival, rival en la U y yo cada vez que jugaba le quería ganar, y quiero seguir ganando y quiero que Alianza siga venciendo. Eso que como ya es un sentimiento, como ellos serán límites. Y el afecto y pasión que tiene la gente de Alianza. De hecho que sí, don Juan Carlos, y un poco quiero presentarle porque si bien es cierto también recordamos con camisetas, pero hay una foto que muchos, digamos, marcan en la memoria y creo que hinchas noventeros han tenido reflejada justamente la imagen de aquí, que justamente es esta de acá, que es justamente su celebración en el clásico, que es tremenda, porque, o sea, hasta vemos a un Waldir atrás, digamos, sorprendido, y la gente de atrás de Universitario un poco lamentándose por el gol. Y si bien es cierto un poco lo que usted decía sobre el tema de Universitario de Deportes, revisaba un poco el historial y todo ello, y sí, o sea, usted se vivía mucho el tema del clásico contra la U, y ahorita que lo comenta, que siempre cuando enfrentaba a la U quería ganarle, quería poder anotar todos los goles. Este es el partido de ida, si mal no me equivoco, el de vuelta en Matute lo perdemos, creo, pero también creo que usted anota, me parece, en Matute, 2 ¿no? a 1, sí. 2 a 1 y lo marco faltando 15 minutos de anticipación y lo marco un centro de Guandini y al principio del primer palo en el 2 a 1 y después no la pudimos empatar. Después, Ujú. es morado, con la camiseta Claro. morada en el Estadio Nacional, el 1 a 1 que ganábamos 1 a 0 en el centro del Curre y me anticipo y bueno, llegamos al arquero, ganamos 1 a 0 y después nos empata la Tigre, 1 a 1 terminamos. Después le ganamos en la liguilla y después otro clásico que jugamos que le ganamos 1 a 0 con Pepes. Exacto. Ujú. Y me fue, he ganado 3 clásicos, perdí uno y De hecho, y digamos en sí que un poco lo que mencionaba en sí, y si bien es cierto, debe ser un poco incómodo también recordar siempre este tema de la anécdota, este tema de Núñez, pero sobre todo yo creo que más allá de todo eso, es también lo que usted demostró, porque he escuchado un poco una entrevista que usted tuvo para el club, la interesa de ser profesional hasta el último momento. O sea, el recibir quizás el golpe, todo, pero no buscar la bronca, no de repente ir a buscarlo, de regresar el golpe, sino todo lo contrario, de ser caballero, y como siempre decimos en Alianza, ser aliancista también es ser caballero, ¿no? En todo momento. Entonces usted también se evitó todo ese bolondrón y hasta el sol de hoy, porque digamos, los que digamos se jactan mucho de eso son los del frente, como decimos, pero nosotros y usted también respeto mucho el cómo lo maneja en ese tema en sí. yo soy, sobre todas las cosas, soy una persona muy creyente. Incluso soy muy profesional, eso es muy raro que a mí me saquen del partido por provocarme, por buscarme. Al contrario, yo era de hacer eso mucho.
Yo bloqueaba bastante, hablándole, tratando de disminuir o hacerlo sentir mal al rival, o cuando por ahí con la boca, como somos los argentinos, lo mucho, lo buscaba, y yo lo provoqué para que lo echara. Y sabe bien por que fue. A mí, yo en ese momento, yo quise reaccionar porque lo que no me imaginé que me iba a echar. Yo reacciono después de que me echa la entonces Claro. y yo no lo comenté hasta que él no terminó usando esto que pasó para ir a elegir a universitario. Él lo usó y después la vida le dio la razón y que hay manejarse así, no fue tan bien. Y aquí no me cambió nada, ni dejo mis valores, mis principios, me hizo avergonzado, porque yo me acuerdo que en ese momento, cantidad de gente que había en los datos pobres, impresionante. Si yo reaccionaba, podía haber alguien muerto, algo, porque era impresionante la cantidad de gente y todo lo que se había provocado. Entonces, cuando yo me paro, te agarro y me muestro la rojata. No sabía qué decirme, me fui a meter. Y ahí fui al doctor de visitante, ¿no? La atención me quería parar, no me pude parar. Me pegué una trompada a la puerta, la abrí toda. Salió el ingeniero con una botella como para pararme en un estado donde me estaba sentado, ¿sabes? Me habían hinchado, ¿no? Una reacción que era normal. Tenía tanta bronca en ese momento que después reaccioné. No estoy contento de lo que hice. Creo que si lo hubiese cruzado en ese momento, no hubiese sido un final terrible. Obviamente porque ya me había sacado. Pero al partido no, yo lo busqué, lo provoqué, y él me entró muy fácil. Se volvió loco y se fue. Pero bueno, y después quedó ahí, pero es una anécdota. Después sí me molestó, porque yo fui a jugar después partidos, que me invitaron, yo soy en Boca de acá, a jugar Ujú. partidos. Y yo tenía la posibilidad de provocarlo, de hacerle algo para hacerlo quedar mal, y no era mi intención, al contrario, así. Y cuando yo fui, él estuvimos hablando y todo, y que no había rencor, nada, y después, cuando yo me vengo, termina usándolo, hablando de ese, y la verdad que para mí, a partir de ese momento, pobre tipo, pero para mí, que no tuvo ni siquiera la capacidad, por más grande que haya sido como jugador, lo que quieran, yo, para mí hay valores que no se negocian, y como persona, el que me conoce sabe cómo soy, y el que no, y quiero tanto, la hombría me parece que me pasa por agarrar. No demuestra nada, entonces hay cosas y gestos que te marcan mucho más, de que soy mucho más valores y incluso hasta el día de hoy él sabe y dice que hay dos cosas que yo me provoqué, y uno sabe lo que yo le dije cuando lo eché, y yo y jamás nadie lo escuchó, ni nadie lo escuchó, que él tan se molestó y jamás lo y así. No, claro. No De hecho, me molesta para nada, al contrario. Como decía Chilaver, hablen bien o mal, pero hablen de mí. Si no no se olviden. Yo lo más grande que tengo del partido ese es que ganamos, que ganamos el clásico, el afecto de la gente. Para mí lo más importante es eso. Lo demás, lo que está porque el hecho a veces incluso de lastimar a un Uruguay, a mí me preguntaría menos. Yo era un jugador talental, que iba muy fuerte, todo, pero jamás se dio una patada. Jamás. En el estado tirando por gordo y viejo que jugamos amigos, daría lastimar a alguien, al contrario. Me parece que ese es uno de los reflejos siempre. Toda mi vida que es y sí, y sabe, y le comento un poco en lo personal, en algún momento he vivido algo similar a lo que usted vivió, en sí, en un clásico, en un partido también entre amigos. Así que me quedo con el gesto y también creo que en ese momento, con esa frase que en algún momento yo escuché, o sea, tuve la oportunidad también de responder en algún momento como pudo pasarle también a usted, pero por qué llegar a ese momento? ¿Por qué llegar a la violencia y sobre todo manchar algo tan bonito como es el fútbol en sí? Manchar el fútbol con violencia creo que al final genera más violencia, genera más incomodidad quizás en los compañeros, en el equipo. Entonces, creo que en algo lo que rescato de mucha gente en sí al final es algo lo que usted hizo y lo que a mí también me enseñó luego para desarrollarnos y creo que muchos aliancistas también en algún momento recordarán eso y también dirán, no, hay que pensar como lo que hizo Juan Carlos en sí. Quedar bien y sobre... más que nada Sí, lo mío adelante. para eso, porque a uno lo veían, yo recuerdo mucho incluso haber ido a escuelas ahí en la Victoria, y los que te tenían como ídolo,
empeño, chicos y niños, niños que eran mucha alianza y que te querían ver. Yo me hice muy amigo de Pesadilla, eran, que alcanzaban las pelotas ahí primero en el, para que fuese al colegio. Me acuerdo ese día que entré al colegio, no me olvido más tampoco, no me olvido nada, y en la Victoria, 3 cuadras de calle. Solo no lo podía creer. Primero que no le creían a él de que me iba a llevar. Yo le dije, tranquilo, vamos a ir, yo te voy a acompañar. Después eran mis ídolos colegios que se dice. Y sí, y yo cada vez que tuve la posibilidad de marcar algo, era el ejemplo, porque hay mucha gente. Después tuvimos la posibilidad de ir a ver a la gente en Valoriza, gente que estaba muy mal en situaciones, en las clases. Tuvimos la posibilidad de ir a verlos, a llevar la camiseta. Esas cosas son las que se ven que el nivel ciudadano te da frío, que la gente a uno lo tiene como un máximo de arriba y vos no podés dar al agredir o al rival. Sí, tenés que tratar de demostrarle que tenés que ganar siempre y que lo mejor es ganar. Pero primero, después hay personas que están pendientes de eso y la violencia no es nada. Además, hoy en día en la sociedad como está, que estamos viviendo, no tenemos tolerancia, por esto de no hay con las diferencias tan grandes que hay en la sociedad, que no tienen, y estamos entrando en una brecha que es muy, muy peligrosa, que nos estamos olvidando de los valores que tuvieron ayudar a que no nos tiene, de qué tarea pensar, y preocupa, lo que para mí me preocupa mucho, sobre todo en mi país, aquí para iniciar, de mejores no Mm, olvidarme, y sí. la verdad que yo lo veo a mis hijos que se preocupan por toda la gente, estoy bien agradecido de eso, que lo veo que me hace ayudar para De hecho que sí, don Juan Carlos, y creo que algo lo que aprende luego el jugador extranjero que llega a Alianza es justamente eso, o sea, si bien es cierto dar goles, dar alegrías, pero también hace ser parte del club, hace ser parte del equipo, ayudar al utilero, ayudar también a la gente, a los hinchas, porque Alianza Lima tiene, creo, y creo que usted que ha vivido bastante de fútbol de afuera y tanto del interior del país, que Alianza tiene esa cosa distinta de ser muy, muy íntimo con sus hinchas, con sus trabajadores, o sea, y ser más cercano, eso te demuestra de que verdaderamente te comprometes a estar en un club tan grande como Alianza. No sé si usted en algún momento, o bueno, en la actualidad en Alianza Lima, hay un jugador, bueno, compatriota de usted que es Hernán Barcos, que hace justamente esto también, se acerca mucho con la gente, con los hinchas, con las divisiones formativas, con la división femenina, y ha ayudado un montón, digamos. Entonces un poco, escucho un poco lo que usted dice y recuerdo mucho ahora lo que hace Barcos en sí. sí, sí. No, lo que pasa es que es un jugador con mucha trayectoria, que ha vivido situaciones muy buenas en el país, se ha ganado Copa Libertadores con la Villa Quinto, una persona que está más allá del fútbol, ¿no? O sea, no lo hace como, es un poco la esencia de lo que uno busca. Yo me acuerdo que nosotros con Alianza fuimos a jugar previo a Manucci, no podíamos salir del hotel, no podíamos salir del hotel, y me acuerdo que la gente quería entrar, por favor, a saludar a los jugadores, entonces y paraba Antonio que hacía pasar a la gente para firmar la autógrafo. Yo nunca en el entrenamiento de Alianza y a veces me quedaba 40 minutos firmando autógrafos para. Yo jamás me creí ídolo, al contrario. Era un jugador, pues es una persona normal que cualquiera, me mandaba el primer foto, le regalaba a todos, y podía, en un momento le decía, ya me quiero ir, me tengo que ir a mi casa, me están esperando para almorzar, pero todo lo que era, porque la gente venía y para mí era no darle un autógrafo, no sacarte una foto era una falta de respeto. Entonces, siempre en eso. Y después, sobre todo con los más jóvenes también. Yo te acuerdo, en ese festejo que vos estás diciendo, yo hago un gesto así como de tomar cerveza, porque Ajá. el Garay te digo, después del partido vamos a celebrar. Entonces, lo voy a buscar a él. Por eso corro para el lado del banco. Me acuerdo que sonreían, sale a Miguel Ángel y me abrazo con Miguel Ángel, viene Gualdir, ese festejo un poco afectó por eso y empiezo a hacer así porque que le había dicho yo. A veces los jugadores nos hacemos, si hago esto, pasemos esto, si cometemos algo y en ese momento le dije que iba a venir a festejar y vamos a ir después a tomar una cerveza. Por eso corrí festejaba así en un segundo.
Por eso traté siempre de ayudar a los más jóvenes. Yo por Cristal quería que yo me quede. Cuando yo iba de Cristal, yo cuando yo estaba, no tenía mi hijo, ese hijo mi señora solamente. Bueno, que terminaba de entrenar, que después te quedabas en el club, yo me quedaba por ahí con Pizarro o con Miguel, que el señorito Miguel Miranda, Claro. quedábamos compitiendo en el canal y después los chicos de nadie frenaban al lado de nosotros y la cancha al lado, entonces se ponían a mirar cómo pateaban y después yo lo hacía de con los chicos y les empezaba a explicar y les enseñaba a patear y no vengo me di cuenta que todos los dirigentes que están mirando lo que hacía con los chicos, ya todo les enseñaba y eso les encantó, me habían ofrecido contrato de por vida para quedarme en Cristal. La verdad que si no hubiese sido por lo que pasó en ese momento de las situaciones del Luminoso, tal vez yo hubiese quedado en Cristal, pero a veces las cosas por algo suceden, me dio la posibilidad de llegar a la Alianza y no me arrepiento ni de lo que hice en ese momento ni de acordar ni de la que sí. Bueno, yo estaba se me loco, cómo me trataron antes, pero yo estaba tanto en Cristal, tanto en Alianza, y eso que había mucha prensa en ese momento amarilla, bastante. Sí. No, bastante, me acuerdo sobre todo en tanto, pero recuerdo que varios compañeros fueron, llegaron y se pidieron aquí. Era una situación complicada. Don Juan Carlos, y un poco hablaba sobre las circunstancias y que el destino siempre, digamos, permite y no permite. En esta situación, en el 94, cuando Alianza, si bien es cierto, tiene un rush increíble al inicio, arranca bien, pero ocurre, creo, lo que pasaba año tras año, digamos, el equipo no terminó de cuajar, no terminó de lograr el campeonato tan ansiado. ¿Hay alguna autocrítica que se le pueda hacer a ese equipo en sí? O sea, en qué falló o el técnico, los jugadores para no poder alcanzar el campeonato? Entonces, y después se va Miguel Ángel. Ujú. Eso fue un golpe muy importante. Porque los jugadores tenían mucha llegada, mucha confianza. A los chicos prácticamente los había puesto todo Miguel Ángel, entonces a mí me había llevado él y llegó un tipo con otra personalidad completamente distinta que el Alexis. Exacto. Entonces, era un parque más frío, y era una persona que capacitando los partidos era mi estratega terrible, no perdía bien. Le- la actividad y la llegada hasta el nivel lo que no sé es tanto que entonces ya no acostumbraba a Miguel Ángel, que era un tipo que ya todas las libertades para hablar con él, para decirle las cosas, para hacer confianza a todo. Entonces, cuando hay un cambio de eso, cuesta un poco. También en ese momento a mí yo me lesiono, se me corta la inserción del autor, me llevó casi, pero casi, eso me perjudicó muchísimo. Yo no pude jugar, gracias y pero regreso recién ahí en el banco de suplentes. Me cortó solo la inserción del autor, que me llevó ese operado de jugar. Se me cortó y bueno, ay, no encontré la solución hasta que fui por chat, que era el día ahora en el Juego Olímpico con un método que fue jugar con las agujas y ese fue el que me sacó a mí después de casi 3 meses que estuve sin creer, me costó muchísimo tiempo de regreso, termino jugando esa fase y después me voy. Y en ese momento me llaman de México a mí para ir a jugar, regreso a Alianza y renuevo por 6 meses nomás porque estaba periodo de aula, yo tenía bastante diferencia ya que periodo de ese es poco el motivo de esto, porque yo tampoco seguí, Sí, y un par justo, de cosas y por eso terminé después y quiero renovar por más tiempo. Y la verdad que es encantado poder seguir, pero no he seguido, lamentablemente. No. y sí, justamente hablaba del 95 cuando viste esta camiseta de aquí, que es la Gold Star, digamos, pero Polmer, con cuellito, un poquito más detallista en sí. Y sí, un poco lo que le iba a comentar es cuando pasa el 95.
vemos, digamos, a un Juan Carlos Copriva ya no tan protagonista en el campo, sino a veces estaba en banca, alternaba, y propiamente quizás también por la llegada quizás de jugadores como Marquinhos, como Monzón, como Sosani, que también ocupaban el tema de la plaza de extranjeros, quizás en ese momento que también digamos que lo relegó en un momento. No, el problema más grande fue que me costó muchísimo la rehabilitación de esa lesión. Fue terrible. Fue terrible porque me costó a mí después. La necesidad de recuperarme, nadie era recontra profesional, ¿no? Todo muchísimo, todo muchísimo. Nivel a tener una movimientos normales. Dejó de ser regresé igual a clasificar y bien regreso acá, ahí me empiezo a poner bien ya, mi tiempo porque estaba preocupado que yo me inicié, era un ascenso, después voy a Tigre, en Tigre salgo campeón también, salgo a volver el torneo en segunda división con Mantuelo, luego, después en 10 años, 33 años ahí, 4 goles, quedando delante de la izquierda, después recuperé nivel, volví bien, pero la verdad que me costó muchísimo. Cuando vine acá a Argentina, recién ver a un especialista en tal cosa y no que hacer que ejercicio esto, hasta que me fue bien y me pude recuperar, pero hasta ese momento costó muchísimo. Fue una de las lesiones que más me complicó que pues había tenido, Wow. me había pisado la nótula, me rompí la canción. Yo volvía y no había problema, pero esta lesión fue solo, incluso era un previo un partido de Copa. Voy a meter una pelota así, voy a patear y dudé porque me molestaba la ruta. Pateé, 100 minutos tenía sudor, la pierna morada así del hematoma que tenía y la verdad que me gustó muchísimo. Muchísimo. Pero eso fue lo que no se acuerda mucho de eso. Ahí en ese momento yo prácticamente desaparecí, se acordaban de todo, me veían todo, pero yo no quería jugar. Claro. Es más, Iván me decía, el profe me decía, están para peor. Y el profe, yo entro, no tengo problema. Yo sabía que ya estaba en la. No, Y sí, profe, en sí, al final, una lástima que luego termina usted como indica luego, se va quiero a mitad de campeonato de la apertura del 95, se va después de un partido contra Torino, y irónicamente el destino le va de estar en la historia de Alianza porque luego de ese partido vino el 6-3 contra Universitario de Deportes en sí, o sea, creo que para jalarse los pelos al final, profe, porque no, se perdió uno de los partidos más importantes de la historia, que es de Alianza Lima. sí, pues, bueno. Igual el niño se recuerda también de que ganan. Lo hacen acordar mucho. Y muchos me escriben. Mi primer partido en la cancha, mi primer gol que festejé en el Estadio Nacional. Me escriben en privado. Cuando puedo les trato de contestar a todos, de siendo presidente. A mí la satisfacción es a mí que Alianza gane. El otro día estaba mirando el partido acá contra Chal en casa y no podía creer. A dos televisores. Mirar el partido acá de Argentina, mirar el partido de Alianza, y tratando que el resultado quede así, que está en la verdad que los chicos de Alianza tuvieron un muy buen partido, muy inteligente y sí, No, Juan Carlos, ya un poco ya llegando al final de la entrevista, agradecerle en primer lugar por estos minutos que nos ha brindado. Una chiquita nomás que por acá la gente me preguntaba, alguna opinión sobre también su compatriota Carlos Bustos como técnico en sí. Usted se está dedicando y ya tenía también la carrera de técnico en sí. ¿Qué opinión le ha dejado esta campaña y lo que se le viene al profe, que es ya un poquito más complicado, que es reto de Copa Libertadores y mantener, digamos, una regularidad como equipo en sí? yo puedo emitir un juicio porque no lo veo trabajar, no lo veo Ajá. en cancha, no lo veo en un táctico, evidentemente el gran mérito es haber salido campeón. Salir campeón con Alianza no es para. Ya tiene un mérito muy grande. Al equipo grande no es decir de figura, de historia, por todo lo que implica, es muy difícil que lo haya logrado en el primer año. Como lo hizo, evidentemente hay una gran capacidad en él, sobre todo en lo más difícil que hay, que es conformar un grupo humano. Evidentemente
por lo que se ve desde acá, por lo que yo puedo apreciar desde afuera, a mí me encantaría ver un día esta campaña y querer disfrutarla pero evidentemente que el tema pasa porque él armó una ley. En eso, como decía Barco, varios jugadores de trayectoria, Jefferson, jugadores que tienen muchos años, lo han ayudado mucho y han apuntалado para que logren una gran comunión entre todos. Entonces, me parece que el mérito más grande es ese, tratamos de que le vaya bien, que arranquen bien y sobre todas las cosas que pueda, que pueda seguir creciendo él como entrenador y haciendo mucho más grande la plaza. De hecho que sí, don Juan Carlos, nos vamos despidiendo con un pequeño ping-pong, pequeñas preguntas cortitas en sí, respuestas cortas. A ver, para Juan Carlos Copriva, la camiseta de Alianza Lima es... La mejor camiseta junto con la de Tigre, la de Tigre. Después la de Alianza, Juan de Tigre. Venir a Alianza Lima fue... Las mejores cosas que me pasó en mi vida después, grandes hijos. Un compañero que le dejó Alianza Lima. Pepe Soto te diría uno. Después tengo Sarro, más afinidad tenía con ellos. Pero recuerdo de todo, de Jairo, he hablado con el Churre, de todo, me acuerdo y me disfruto cuando los puedo ver, incluso con César, con Cueto, una persona que cuando llegué me trató siempre de la misma manera, una persona que la verdad que aplaudo cómo lo tratan la gente, cómo lo piden. En general no puedo, me cuesta mucho porque dijo recuerdo de todos los jugadores, todos, decía, he vivido momentos muy demasiado. El mejor partido que jugó en Alianza. Por la trascendencia del clásico. La trascendencia del clásico fue muy impresionante. Lo que significaba para el tiempo que se entiera, por el tiempo que se ganaba, me parece que nos vamos a quedar todos con eso. Hubo partidos que salieron bien, pero no solo en lo personal, el equipo había partidos que van muy bien, que el marido, con Igualdí, con el Jairo, con el Fútbol, con el San también. Era un evento de fútbol que era muy bueno contra el Electra, todos los partidos. Fue impresionante como lo comentamos en Barcelona después. Y estos partidos le dan y lo ganaron ampliamente y llegaron muy fácil. Sin saber si efectivamente, pues, dado el capaz. El mejor defensa que le tocó enfrentar en Alianza Lima. Pues, Cristiano quizás Muy fáciles eran quizás los defensas de la U, quizás. ¿eh? Muy fáciles los defensas de la U, quizás. No, porque no lo encuentro uno que me marque y que diga, chau, este era a ese nivel. O sea, respeto a todos, no estoy diciendo que eran malos, ni buenos, ni nada. Lo respeto y lo único que a mí me marque como ese. Yo estaba en Alianza y lo miraba jugar a Fuentes, sincero. Yo, por ejemplo, Percio Olivares era un jugador que decía, en San Diego, era un jugador de nivel que se me viene y lo hacía ahora la cabeza. Me la debe, profe. Aparte del gol del clásico del Nacional, ¿con qué gol recuerda así bonito que haya hecho usted? De los tantos que anotó. Parece que le marco
Hacer uno lindo también ahí en Manucci que empatamos 3 la dama de Fetri y la cruza el segundo palo. Ese fue el del clásico también, el que me anticipo a Pulpanti. El Claro. centro de Nostroza, porque sale un pase que le ponen filtrado o al líder frente al mano a mano, tapa, y se da la pelota al costado, el churro la corre, tira el centro y entra en diagonal, así lo anticipo a Matero cuando va a salir con los puños, lo anticipo y lo cabeza le dan. Sí, ese es cabeza de defensor misma la que tuve que decir. A Comiso también de afuera del área. Te digo con esos dos del clásico. Sí, En una, en una palabra, profe, la hinchada de Alianza Lima. sentimiento, jugás con, jugás con un compañero más. Next. Usa, cuando jugás que la única manera que podés sentirlo es estando dentro de la cancha y jugar. Te das cuenta de hacer el clásico, también yo, si te soy yo a veces tengo que mirar los videos, tengo los pies guardados, los videos, puedo llegar a veces los pies al siguiente partido, cuando ya el gol el morado ese, la puta pena, después técnico que el Celso le hacía para construir la entrada, no, emocionante eso. Por ver, es algo insuperable para mí, el cariño de la gente, hasta el día de hoy, que lo recuerdan, te hacen sentir, te hacen volver a ser un jugador con una tiempo casado y ahora. Y esta va a ser difícil quizás, pero en una palabra, Alianza Lima. Es un sentimiento, para mí es crianza, sentimiento, es corazón, crianza, corazón. Crianza, De hecho que sí, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Ha sido Juan Carlos Copriva desde Argentina que nos ha atendido para hablar un poco de Alianza Lima, para charlar. Creo que más allá de las anécdotas también hay bastantes cositas que rescatar de lo que hemos podido conversar de don Juan Carlos. Le agradezco y creo que esta semana que hemos tenido entrevistas con exjugadores extranjeros, entra también dentro del top de esos jugadores que se adaptaron a Alianza Lima y que supieron a qué institución estaban llegando, y desde ya siempre se le agradece por ello. Creo que el cariño que tiene hacia el público y sobre todo a los hinchas no es de gratis, sino usted se lo ha ganado. Y muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por tener siempre presente al club también. no, te agradezco yo por la posibilidad de comunicarme con la gente. La verdad que estoy muy deseoso de viajar a Perú, de estar con la gente, de ir. Así que ojalá pase esto pronto y pueda andar un avión, ir a ver a los amigos y sobre todo a la mucha ganas de volver a Perú y de disfrutar. Sé que el cariño es mutuo porque el cariño que me respeto y el cariño también le tengo al Sporting Cristal. Fue sin duda que el sentimiento que me ha unido a Alianza, claramente así. Respeto a mi tal y quiero demasiado Alianza. Yo hice hecho de Alianza, mi familia se hizo mucha Alianza. Mis hijos vivieron lo que era Alianza, salvo uno solo que finalizó y cuando estaba acá. Nosotros también se hicieron mucha Alianza, pero todo lo que venga. Vivieron los viejos que lo viven cada vez que yo hago una muestra de algo. Hubo algo cuando me operé, subí algo y la cantidad de rezo, de la vida, afecto, de todo, se van. Y eso es muy lindo, que a uno lo recuerden, no como jugador tanto, sino como persona, me lleva mucho más satisfacción. Una persona que, no, así que agradecido, agradecido a vos por la posibilidad, muchísimas gracias, que la verdad, qué lindo revivir a veces estos momentos y a uno también le da una nariz al corazón, así que la gente de Alianza le agradezco. La vida yo sé que la tuve mucha alianza. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Felices fiestas también, que la pasen muy bien y también que un gran abrazo también a la distancia. Ojalá que pueda mandarle un saludo a Andy y si no a todas las gente de esta fiesta, que puedan disfrutar con un campeonato más y que no siempre. Arriba Alianza.
Arriba Alianza, don Juan Carlos. Muchísimas gracias. Ha sido entonces Juan Carlos Copriva que ha estado aquí con nosotros, aquí en esta charla íntima también, recordando mucho de lo que ha sido su paso por Alianza Lima. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Abrazo para todos. Un abrazo.